Estudiar la pobreza es muy complejo, sobre todo porque es el resultado de una serie con cadena de factores que se alimentan unos con otros. Definir la pobreza es algo que la economía ha intentado desde sus variables macroeconómicas más conocidas como ingresos y consumos, pero aunque los estudios hayan mejorado las formas de abordar los problemas, siguen existiendo desacuerdos en cuanto al significado real de la pobreza. La forma real en la que se ha abordado el tema de la pobreza ha sido a través de métodos que miden la calidad de vida y el nivel de ingresos suficientes para subsistir, pero incluso con estos métodos no se puede apartar la subjetividad. Ser pobre es vivir con menos de $2 al día. Muy seguramente en los países desarrollados, un individuo con ingreso por encima del promedio mundial se ha considerado también pobre. La definición de pobreza, de acuerdo con la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades básicas humanas. La pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, de agua potable, de instalaciones sanitarias, de salud, vivienda y de educación. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como un estado de pobreza. Entre otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permiten el desarrollo de la vida básica son pobres. Hablando un poco de las estadísticas presentadas por el DANE, durante estos últimos años de pobreza monetaria en Colombia, podemos decir que los departamentos que durante el 2019 mostraron mayor incidencia de la pobreza monetaria fueron Chocó y La Guajira, con un 68,4% y un 61,8% respectivamente. Bogotá tuvo una incidencia de pobreza monetaria de 27,2 durante el 2019, siendo el tercer dominio con menor incidencia, seguido en los departamentos del Valle, del Cauca y Cundinamarca con el 24% y el 20% respectivamente al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. El DANE afirma que la pobreza en Colombia pasó del 35,7% de la población en el 2019 al 42,5% en el 2020. Las cifras reflejan la crisis económica y social que ha traído consigo el coronavirus al país. La pobreza en Colombia tuvo una leve reducción en el 2021, pero todavía no alcanza los niveles antes de la pandemia, así lo reveló el DANE. Después de determinar que el 33,3% de la población, el país mantiene los temas de pobreza, al 4,3 millones de colombianos llegan a tener más ingresos y subir la línea de pobreza. Podemos afirmar que en Colombia hay 355 millones de personas nuevas en situación de pobreza. Esto teniendo en cuenta durante el 2019 habían 17,5 millones de personas en esta condición, cifra que se elevó al 21,2 millones de habitantes en el 2020. Bogotá fue uno de los territorios que más aportó con el total de 1,1 millón de personas nuevas de pobreza respecto a la pobreza extrema. El DANE informó que Colombia pasó del tener 96% de su población en esta condición al 15,1% en el 2020 en zonas urbanas del país. La cifra pasó del 68% en el 2019 al 14,2% en el 2020, mientras que en las zonas rurales, similares a lo que sucedió con los datos de pobreza, la cifra cayó pasando de una incidencia de 19,3 en el 2019 a una de 18,2 en el 2020. Tomando como referencia a Perú, uno de nuestros países vecinos, pues podemos afirmar que en el año 2020 la pobreza monetaria afectó el 30% de la población del país, incrementándose en el 99% en comparación en el año 2019, así lo afirmó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. En los últimos 5 años la población en situación de pobreza aumentó el 8,3% y en la última década disminuyó el 0,7%. La pobreza en Colombia durante los últimos años fue mucho más de lo que se esperaba. Este incremento de pobreza en Colombia no solo se ha deportado por la pandemia, sino por la falta de igualdad en el país. La pobreza es una de las consecuencias de la corrupción, la desigualdad, la injusticia y la opresión que esta conlleva. Para concluir, podemos afirmar que la pobreza es la enfermedad que se ha deteriorado la salud de nuestro país y el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. Aunque se han hecho grandes esfuerzos para reducir la pobreza en Colombia, la realidad es que seguimos siendo un país pobre, una de las naciones con mayores índices de desigualdad en el mundo. Esta realidad, sumada al hecho que hay muchas personas
que pueden vivir tranquilamente sin pensar en que millones de compatriotas están inmersos a una lucha diaria. Eso es lo que nos ha llevado a cuestionarnos el papel de cada individuo que debe ejercer en nuestra sociedad frente al reto de la pobreza.